que son los que generan el magnetismo. Cuando yo logro que todas las flechitas se orienten en una dirección, el bicho se vuelve un imán. ¿Y cómo se hace? Aplicándole un campo magnético chiquito, antiferromagnético. Es el enemigo del ferromagnético. No, señor. Es un sujeto que en determinadas condiciones es ferromagnético, pero si uno le baja mucho la temperatura, coge unos electrones de esos que tienen, se voltean de spin y anulan la respuesta magnética. ¿Y para qué sirven los ferromagnéticos? Toda esa información que decimos que grabamos en medio magnético son materiales ferromagnéticos. Resulta que ellos tienen esto que se llama la curva de histéresis. No le pongan nombre, la curvita está bonita. Noten ustedes que está bien centradita. Si yo le pongo un imán a ese material, él se magnetiza, positivo. Si yo le quito el imán, él permanece magnetizado. Era lo que decíamos. Si yo le aplico ahora el polo norte, si le había aplicado el polo sur, ahora le aplico el norte, o viceversa, él se magnetiza en el sentido contrario. Esto pasa en cada una de esas divisiones que yo tengo en el ferromagnético. Si en cada división de esas yo pongo la magnetizo positiva, eso es un 1. Si la magnetizo negativa, eso es un 0. Y yo ya digitalicé la información. Y los discos duros funcionan con base en eso, materiales ferromagnéticos. Nosotros trabajamos en dos áreas de investigación, una que es nanomagnetismo y otra que son dispositivos de estado sólido. ¿Cómo hacemos? Predecimos qué propiedades puede tener y luego los fabricamos. ¿Y cómo se fabrican? Como las tejas. Porque resulta que estos son como los ladrillos, son materiales cerámicos como esos, así de frágiles y todo. Entonces uno coge los reactivos, los calienta, los pesa, los muele, los quema. Esa temperatura no necesariamente. Podemos 1700 grados centígrados, etcétera, lo que sea necesario. Y con varias técnicas se pueden hacer. Y esta es la cara que tiene un bicho de esos. ¿Y eso para qué sirve? Depende de qué propiedades tenga. Entonces vamos a ver si eso sirve de pronto para algo, dependiendo de las propiedades. Entonces uno le mide. ¿Qué es lo primero que le mide? A ver si el esqueleto está bien, rayos X. Pero el esqueleto no se ve así. El esqueleto es cómo están distribuidos los átomos en el material. Dependiendo de eso cambia la propiedad. Bien. ¿Y qué propiedades pueden ser tan interesantes como para aplicar en nanotecnología? ¿Qué es un superconductor? Es un sujeto que tiene resistencia cero por debajo de una cierta temperatura, que tiene una corriente crítica por debajo de la cual es superconductor. Si yo le aplico mucha, el man ya no es superconductor. Y que si le pongo un imán muy grandote puede que se destruya la superconductividad también. Un tren que yo le doy el empujón y él se va, porque qué rozamiento, si es que el man está en el aire, él levita. Mano, ¿cómo pasa eso? Porque resulta que los superconductores tienen una propiedad interesante que se llama el efecto Meissner. Y es que si él es superconductor y yo le pongo un imán encima, él me genera un campo en el sentido opuesto y lo levanta y lo pone a levitar. ¿Y eso para qué sirve? Para empezar, sirve para esto. Pero habrá muchas más ideas que los futuros innovadores puedan tener acerca de para qué sirve. Cuando regresemos de la siguiente pausa, volveremos para conocer los materiales más novedosos que ha creado la ciencia y los usos que hasta ahora han tenido. En esta emisión de Contraseña, les hemos presentado un resumen del Foro Permanente Sinergia, el saber y la formación tecnológica. En esta última parte de nuestro programa, el ponente Jairo Roa Rojas, del Grupo de Física de Nuevos Materiales de la Universidad Nacional, nos hablará de los materiales más avanzados que se han venido desarrollando en el país y de sus posibles usos. En 1988, un profesor que trabajó después en el laboratorio donde yo hice el doctorado me contaba cómo pasó eso. Estaba midiendo por allá a la 1 de la mañana, porque es que el helio es muy caro y él tenía que, uno se trasnochaba. Y de un momento a otro dijo, esta máquina se dañó, este resultado está malo.
Sacó la muestra y metió una muestra patrón y encontró que la máquina estaba bien. Metió otra vez la muestra y otra vez le dio la cosa rara. Se llamó magnetorresistencia gigante. A las 5 de la mañana estaba el grupo de investigación escribiendo el artículo que al jefe de ese estudiante le dio el premio Nobel. Moraleja, el premio Nobel es para el profesor. Continúe. ¿Qué es la magnetorresistencia gigante? Que fue, miren, esto es de la lectura que dio el profesor cuando ganó el premio Nobel, ese profesor Fert, que dicho sea de paso fue el director de tesis de mi director de tesis, o sea que yo soy nieto de un Nobel. Si uno le aplica un campo magnético a un material y él cambia la resistencia, él es magnetorresistivo. Si el cambio es chiquito, es un metal. Si el cambio es más grande que el de un metal, se llama gigante. Y si es mucho más grande, se llama colosal. Dale y vamos a lo que para qué sirve. Resulta que cuando uno tiene un conductor, ese material tiene, cada átomo de ese en el último nivel, algunos vieron química, ¿se acuerdan la química del colegio? En el último nivel tiene los electrones de valencia. En los metales, ellos no pertenecen específicamente a ningún átomo. Son unos promiscuos de la vida que andan por ahí, por todo el material vagabundeando, ¿sí? Y si uno le aplica un campo eléctrico, es decir, hace pasar una corriente, ellos cumplen una cosa que llama el principio de Pauli. Es que no puede haber unos electrones o dos con el mismo spin en el mismo estado. Fíjense eso. Significa que hay unos que tienen spin arriba y otros spin abajo. Cuando yo le aplico una corriente a esto, tanto esos de spin arriba como esos de spin abajo empiezan a andar como unos locos. Es conductor. ¿Qué pasa en un semiconductor? Cuando yo le aplico una corriente, pero es muy chiquita, él se tranca aquí. Ahí hay un espacio, un huequito, un abismo que él no es capaz de saltar. Pero si yo le aplico una más grande, él salta y se vuelve conductor. Por eso se llama semiconductor. ¿Para qué sirve esto? Sirve para una cosa que se llama la corriente de spin polarizado. Y le va a permitir a uno también hacer un mapeo con corrientes que son mucho más puras que las que llevan tanto spin arriba como spin abajo y hacer lo que conozco el nombre de válvulas de spin. Hay otro efecto chévere y es cuando yo pongo un ferro con un antiferro pegaditos. Esta curva se corre y esto sirve para asegurar los dispositivos como para echarle llave a un disco duro. ¡Tan! No me borran nada. ¿Por qué? Porque como él está corrido del origen, hay que aplicarle un campo magnético mucho más grande para poder borrar la información. Resulta, yo les hablé del ferromagnetismo y uno graba en espines magnéticos la información, unos y ceros y tal. Pero resulta que hay otro man que es el primo hermano. No son imanes, son dipolos eléctricos. Yo cojo una carga positiva, un electrón mirando para allá, otro mirando para acá, y esos dos forman un dipolo. Si yo tengo un montón que se quedan alineados después de que yo les meto una corriente, se llama ferroeléctrico y también sirve para grabar información. En mis materiales, ¿cómo pasa? Le aplico, se desplaza uno de esos átomos, se desplaza el origen y forma un dipolo. Si se desplaza en el sentido contrario, entonces son los ceros. En un sentido unos, en otro cero. Les cuento, la fatiga de estos es la más bacana porque usted puede grabar hasta 10 a la 15 veces, borrar, leer, etcétera, y no se borra la información. Pero resulta que estos materiales que nosotros trabajamos son tan bacanos que tienen las dos propiedades revueltas. Miren, el ferro, este es el ferro eléctrico. Si yo le meto un voltaje, el man se polariza. Ahí grabo información. Ferromagnético, si yo le meto un imán, él se magnetiza. Grabación en dispositivo magnético. Lo chévere de estos es que tienen una cosa que se llama el efecto magnetoeléctrico. Si yo le meto un imán, se polariza. Si yo le meto una corriente, se magnetiza. Es el efecto cruzado. Magnífico. Puedo grabar el doble porque puedo grabar en espines y antipolos. Y puedo leer con el mismo sistema que le lee su tarjeta de crédito, profesor. Esto de los nuevos materiales es apenas una idea basada en lo que yo hago para que pensemos en lo que es la innovación y la tecnología que se puede hacer en cualquier área del conocimiento.
Y aquí hay una cosa de la que quería hablar en un minutico, lo de las patentes. Si no hay una empresa que ya esté conquistada con el lazo aquí para que aplique lo que ustedes están haciendo, no le hagan perder plata a la universidad patentando, porque esa patente puede durar la vida entera ahí y si nadie la usa, mantenerla cuesta un dineral. Por eso es tan importante que pongamos en conocimiento de la industria y de la empresa privada los avances que hacemos en investigación y los convenzamos de que eso sirve. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar el fanpage de Contraseña en Facebook. Hasta pronto.